Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara. Soy Marecia Nefer, experta en ciencias ocultas, profesora de matemática y astronomía, para el que no me conoce. Y la voz esa es de mi hija, que está jugando en esta cuarentena. Y te traigo que el saber es uno, y que se puede explicar de distintas perspectivas, y cuanto más explicaciones, más entendemos. Y cuanto más entendemos, más podemos hacer. Bien, estamos pasando momentos claves, y desde la astrología, que es como un mapa, nos va diciendo energéticamente cuando se produce una suba o una baja energética que necesitamos como referencia. Si vamos a la metafísica cuántica, el doble cuántico, Garnier Mallet y otros investigadores no científicos como Alejandra Casado y demás, están hablando de imágenes que me parecen interesantes para traer ahora, para entender y poder tomar la distancia correspondiente. Hablamos que esta experiencia que nosotros estamos pasando como seres humanos, ¿sí?, es una apertura temporal. Es como que hace track, que llamémosle, como le dicen muchos, la esencia, que abre un canal, una apertura temporal para pasar una experiencia. Y esa experiencia viene a trazar un propósito. Es decir, que experiencia y propósito son dos caras de la misma moneda. La experiencia es el pasado y el propósito vendría a ser lo que llamamos futuro. En realidad es lo mismo, todo coexiste, pero serían como los dos máximos, ¿sí? Donde en uno la menor energía es la experiencia física, la más densa, la más lenta, y la máxima es el futuro, que es muy rápido y que lo llamamos propósito, pero en realidad es la misma, desdoblada, amplificada. Y que, tenemos esta experiencia en el pasado, esto en el propósito, que llamamos futuro, pero todo tiene el compromiso de volver a la esencia. ¿Por qué? Porque la esencia quiso saber algo, preguntó algo, necesitó esa información. Entonces, ¿qué hizo? Baja, densifica su energía, abre una estructura temporal y dice, voy a pasar esta experiencia, que tiene varias instancias de observación, a las cuales podemos decir que son observadores, pero es la misma esencia que se desdobla, que se empieza a diversificar para entender. Entonces hay una experiencia física que está ligada con una emocional, y que a su vez hay un pensamiento que mueve esa física y emocional. Es decir, la acción se corresponde a una emoción y un pensamiento. ¿Dónde está el programa? ¿Dónde está el menú de esto? Eso sería cuando ya estás comiendo en el restaurante. Pero para eso primero viste un menú, que ese es el doble. El doble tiene todo el menú, ¿sí? ¿Y de dónde saca ese menú? De la experiencia que quiere realizar la esencia. Y que tiene un contacto, una primera idea, que es lo que la Biblia y los grandes textos sagrados dicen. La primera, Dios estaba y Dios dijo, se hizo la luz, es decir, se hizo energía. Cuando está en forma de energía o onda, llamamos futuro, son todos los potenciales. Cuando lo llamamos partícula, es pasado. Y vivimos uno exacto, que es el presente, donde la esencia entiende esta distorsión temporal. ¿Qué pasa? Perdimos el contacto de este entendimiento. Entonces sufrimos por lo que nos pasa. Y en realidad no es sufrimiento, no es una experiencia. Se va a convertir en un pasado que va a un propósito y le va a dar esa información a la esencia. Astrológicamente tenemos estos indicadores, porque todo se basa en un estado de referencia. ¿Y cuáles son los indicadores?
a ver, el arquetipo que encarna esta esencia a través de su representación física, mental y emocional, y que dice cómo la vamos a transitar, para qué. A ver, nosotros decimos el propósito de tu vida como algo futuro y entendemos que lo que nos pasó como algo pasado, y en realidad es lo mismo, porque experiencia y propósito es lo mismo en dos estados, o total energía o materialidad. Son dos estados, pero nosotros los percibimos distinto. Entonces, esta experiencia que estamos viviendo, que está marcada con un propósito, si nosotros empezamos a concentrarnos en este eje, de decir, estamos transitando hacia ese propósito y estamos entendiendo con qué nos ayudamos, con el mapa. ¿Cuál es el mapa? Bueno, tengo a Saturno en Acuario, es decir, necesito liberarme. Hablando de mapas, el doctor Garnier Mallet habla de cuál es la experiencia, cómo está conformado lo que sería el mundo cuántico con sus leyes y el mundo newtoniano, que es donde se cumplen las leyes físicas conocidas, las que estudiaste en la escuela, ¿sí? Y habla que hay una experiencia que se viene a pasar en esta 3D, en la Tierra, y que tiene 7 niveles, ¿sí?, para encarnar y venir a pasar esta experiencia. ¿Para qué? Porque la esencia necesita información y la información es lo que te está pasando. Entonces, hay una experiencia física, ¿sí?, que es la desdoblada. La esencia se desdobla, es decir, de ser un 1 empieza a polarizarse. Al igual que las células, viste que se polarizan, digamos, empiezan a fraccionar y así se reproducen. Pues bien, así también se crea este universo y donde la conciencia tiene este sistema o mecanismo. Se desdobla y empieza primero a crear desde la esencia original un campo cuántico donde estamos hablando de pura energía, pura lo que sería ondulación, cuando se manifiesta como onda, y donde se cumplen las leyes cuánticas. Fíjate que el doctor Garnier Mallet mantiene esto, que hay un mundo cuántico y un mundo real o newtoniano, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, el tema es pasar desde ese campo cuántico a este mundo newtoniano, que es lo que los científicos dicen que no, está prohibido, ¿sí? Por eso la velocidad máxima, según Albert Einstein, la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, desde ese lugar, no podríamos estar creando en esta materialidad cosas, salvo siguiendo los patrones newtonianos, es decir, la gravedad, como son la entropía, las leyes físicas. ¿Sí? No, digamos, no podemos hacer aparecer algo de la nada, porque eso sería cuántico, y lo cuántico está en nuestro pensamiento, en nuestra mente superior. Lo tenemos, sí, pero eso repercute, refleja, ¿sí?, por desdoblamiento. Entonces se sigue desdoblando la esencia. Del campo cuántico, ¿sí?, empieza a lo que sería los otros planos de existencia. Lo que él dice que se produce para que esta esencia se manifieste una distorsión, que eso corresponde mucho a lo que habla la ciencia habitualmente, es decir, hay un todo, una homogeneidad que se rompe. Por eso el Big Bang, que es una explosión, por eso dicen que el universo es autocreado. Es así creado por distorsiones, porque se tiene que romper la homogeneidad. Cuando se rompe la homogeneidad, es decir, ese todo, ese uno, es donde aparece lo que vamos a experimentar como universo newtoniano, o donde se cumplen las leyes físicas conocidas, la normalidad, va. Eso que vivís, que para vos es normal y que absorbés mediante los sentidos. Esa experiencia es la que va a retornar a la esencia, esa es la que va a vivir la esencia que necesita información. Por eso rompe la homogeneidad para recibir información de una afuera que es, a ver, esto ya excede a Garnier Mallet, pero decimos, la crea la propia conciencia.
Entonces, estamos en esta experiencia porque esta es esencia que se desdobla, crea una distorsión espacio-temporal, entonces hace una apertura temporal. Y en esa apertura hay un máximo y un mínimo, que llamamos pasado y futuro, con distintas velocidades. Y hay una que baja perpendicular, la del medio, que es la manifestación o reflejo del presente, lo que ahora sentís. Entonces, de ahí, de esa distorsión, va a venir el viajero, que él dice, es decir, el que va a entender todo esto, el que va a enviar esa información, podríamos decir el alma, o el doble cuántico, es decir, el que va a vivir todas las posibilidades que va a otorgar como respuesta a esta distorsión, y vos vas a vivir o sentir la que está en vertical. ¿Se entiende? Entonces hay un plano físico-biológico que va a tener la máxima polarización. Por eso sentís acá el pasado y el futuro tanto. Pero cada vez que vas subiendo un escalón, es decir, que esto fue al revés, de la esencia se empezó a manifestar y ahora vos querés retornar, por eso lo famoso de la Biblia del retorno. Hay un árbol, ¿sí?, que es del conocimiento que encarnás, y un árbol de la sabiduría que es el que te volvés a elevar a Dios. La Kabbalah dice volver, subir de Maktua Keter y pasar los 3 velos, digamos. Todas las culturas dicen que volver a la fuente o origen, la caballería también lo trata. Entonces en esos planos vas a tener la experiencia. El plano emocional, el tiempo se acorta, se flexibiliza. Por eso lo que decía Albert Einstein, depende del campo gravitatorio, si se distorsiona o no la curva por donde viene la luz. Claro, porque empezamos a tener la correspondencia tiempo-luz, porque depende del desdoblamiento, se va desdoblando varias veces y esto es sincrónico. Uno contiene al otro. Por eso esas burbujitas, uno contiene al otro, se va desdoblando y hay un campo emocional que tiene otro tiempo, un campo mental, y el doble que vive las infinitas posibilidades, todo el barrido de posibilidades en esa distorsión máxima que llamamos pasado o futuro, que en realidad son experiencias con distintas velocidades, donde en cada una se desdobla un observador. Garnier Mallet dice, de la esencia nace un observador en el campo cuántico, que es la máxima frecuencia de energía, es pura energía, produce una distorsión de espacio-tiempo, empieza a materializar, empieza a tener otra frecuencia vibratoria y es una observación. Después el campo que sería el viajero cuántico, después viene el mental, el emocional y el físico, y en cada uno se produce un observador que va a sentir y a percatarse de esa distorsión de una forma distinta, brindando a la esencia información. Ahora, ¿cuál es la que vos sentís? La que se produce a través de, digamos, en este mundo físico-biológico, a través de los sentidos. Los sentidos envían información a tu cuerpo biológico físico, que produce emociones que generan los pensamientos generadas por el doble cuántico. Y eso vuelve a la esencia. Ahora, vos te percatás de todo esto, no es uno después del otro, es todo a la vez. Es decir, la esencia se desdobló en este campo cuántico, que a su vez produce otra distorsión, amplía la distorsión, se desdobla en el doble cuántico viajero, el doble cuántico produce pensamientos, ¿sí? Por eso el pensamiento todavía pertenece a este estado cuántico, se desdobla, el pensamiento se desdobla en una emoción, que es la que motora, ¿sí? La motivadora, la impulsora de acciones en el cuerpo físico, biológico o en este plano material, que sería el último desdoblamiento. En estas 7 capas, en estos 7 desdoblamientos de la esencia, tiene una experiencia, en cada una genera un observador, por eso habla del doble cuántico, cada una genera un observador que tiene una percepción del tiempo distinta. El observador viajero doble cuántico percibe todas las posibilidades, todas, mientras que tus pensamientos van a una, la emoción impulsa a una y hasta que se materializa solo una
solo una en el plano físico, donde vive una experiencia y cree que hay un propósito distinto, y sin embargo es lo mismo, porque es un desdoblamiento y todo pertenece a la esencia. Esto que todas conviven es el plano este que estás viendo, es decir, todas son por un movimiento de rotación sobre el eje que a su vez se va trasladando y producen estos círculos que lo que representan son los ciclos. Y estos ciclos los calculó Garnier-Mallet y dice que esta apertura del espacio-tiempo temporal, mira lo que digo, ya te la quiero complicar tanto, no, te la estoy simplificando, pero de este espacio-tiempo, esta distorsión temporal que se llama desdoblamiento, produce estos ciclos que conviven y donde todos los potenciales, todos los pensamientos que generamos nosotros por estas experiencias que estamos teniendo, están a disposición de todos. Y nosotros los estamos utilizando y cualquiera, yo genero un pensamiento de ay, ojalá se muera y otro se muere. No siempre el que produce el pensamiento lo ejecuta, porque hay una convivencia entre todas las experiencias de todos estos desdoblamientos. Y todo esto va a una esencia, a una que está recibiendo esta información y la está procesando. Espero que esto te sirva para ver que lo que estamos viviendo, si lo tomamos como experiencia y propósito, podemos nosotros tomar el control y tener una mayor responsabilidad y salir de la queja, salir de querer ese estado estacionario de supervivencia donde no pase nada, salir de esto de lo mejor es estar en una playa bajo una palmera que no te pase nada, y no, porque eso no brindaría información a la esencia, no sirve, es gastar un montón de energía en un plano físico sin propósito. Unir experiencia y propósito es lo que necesitamos ahora para entender y salir de la queja, de la victimización, y esa es la herramienta más poderosa que tenemos contra el miedo. Salir de la queja, de la supervivencia o ir a un estado de nada. Comer, ir al baño, dormir, que no te pase nada, y eso es una vida perfecta, ¿sí? Una vida sin experiencia. Y si no hay experiencia, no hay propósito, señoras y señores. Eso es lo que les quiero mostrar. Sin experiencia no hay propósito. Por lo tanto, tener la experiencia es entender el propósito. Dejar la supervivencia y darle sentido a la vida no es una frase de almanaque, es mucho más. Es cumplir y entender lo que tanto hablamos, es el nuevo paradigma de la cuántica. Y no por un dogma, no porque lo dice Dios, sino entender el mecanismo de este universo que nosotros como conciencia creamos. Porque si vos sos un desdoblamiento de esa esencia, vos sos la esencia. El famoso a imagen y semejanza. Te invito a que veas todos los videos, te invito a que lo escuches varias veces, te invito a que te inscribas en el curso de Metafísica Cuántica, porque esto lo iré explicando, pero a través de tus preguntas y de tu vivencia personal, de todos los que asisten, por supuesto, y si no, recibís la clase. Pero la idea es que este conocimiento realmente te parta la cabeza y te muestre otro propósito de tu vida y salir de lo típico que nos enseñaron como supervivencia o dogma o perseguir algo que me parece que ahora estamos en condiciones de entendernos más allá. Por eso de estas experiencias tan extremas que estamos viviendo. Combinar esta experiencia y propósito y entender que es un desdoblamiento de la esencia es volver en el camino de ascensión. ¿Sí? Que era lo que buscaban todas las religiones, pero bueno, ahora podés hacerlo vos mismo. Por eso, andá a la lista de lo que es cuántica, anotate en el curso, escuchá el video y empezá a vivir. Y vivir no es nada más que saber. También, por ejemplo, es practicar un arte y ver qué emociones te trae, porque es un campo emocional, un observador que te va a brindar información. ¿Qué pensamientos estás generando? Cuanto más potenciales de pensamiento negativo pongamos, más se van a tener posibilidad de materializar. Por una cuestión estadística, cuanto más pensamientos negativos, más a disposición de ello. Entonces estamos en esta apertura de espacio temporal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué experiencias queremos asumir? Y ahí está la responsabilidad, ahí está tu libertad de querer saber qué experiencia vas a poner en este plano. Gracias.